Vamos entonces a la palabra del Señor, Santiago capítulo 3, y vamos a leer 12 versículos, desde el 1 al 12. Así que recuerde que ahora es un buen momento para compartir esta predicación. Dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o vid higos o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Permítame hacer una oración antes de predicar. Amén. Dios, hemos dado lectura a tu santa palabra. Te ruego que tú hables a tus hijos, hables a tu pueblo, a todos aquellos que se han conectado a esta transmisión, no en aras de ver a un hombre, no en aras de seguir a un pastor en particular, sino que en aras de poder oír tu palabra, Señor. Dame a mí la gracia suficiente para entregarla, y también a todos mis hermanos que están desde sus casas, ¿cierto? En un contexto absolutamente diferente al que estamos acostumbrados, donde es muy fácil distraerse. Dale también a mis hermanos la concentración necesaria para recibir esta palabra, de modo tal que podamos dar frutos a través de ella. Encomendamos este tiempo y todo lo que hacemos en tus manos, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, yo puse como título de este sermón: la lengua, un enemigo, puertas adentro. Amén. La lengua, un enemigo, puertas adentro. Adentro es el nombre de este sermón. Quisiera empezar dando una lectura del Salmo 34, en los versos 12 y 14, donde se nos dice lo siguiente: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal, dice el salmista, y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Busca la paz y síguela. El asunto de lo que nosotros hablamos o manifestamos es un asunto muy diario, muy cotidiano, que nos afecta con mucha frecuencia. Entonces, aquí vemos nosotros el poder y la atemporalidad, por decirlo de algún modo, o más bien la eternidad de la palabra del Señor. Los hermanos a los cuales se les escribió esta carta hace algo así como 2000 años, un poco menos, enfrentan el mismo problema que nosotros enfrentamos hoy al hablar de la falta de dominio de nuestra lengua, de lo que hablamos. Y la palabra en múltiples textos hace alusión a este asunto de la lengua. El salmo que yo acabo de leer es solo muestra, pero hay aún una idea más gráfica de lo importante que es lo que nosotros decimos, cómo hablamos, cómo nos expresamos, lo que estamos manifestando con nuestra boca. Y lo hace el apóstol Pablo
en un texto que es muy conocido, pero hoy día yo quiero hacer énfasis exclusivamente en este asunto de la lengua. Acompáñeme a Romanos capítulo 3, versos 13 al 14. Dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Es bastante gráfico lo que el apóstol Pablo está diciendo en este capítulo 3, en esta porción bíblica. Hay una colección de textos del Antiguo Testamento que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, reúne para graficar, para describir la naturaleza depravada del ser humano, una naturaleza que no busca el bien, que no busca a Dios. Y en esa naturaleza que no busca el bien y que no busca a Dios, se manifiesta de forma clara lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos, este enemigo puertas adentro que tenemos en la lengua, ¿cierto? Y todos aquellos que no han sido alcanzados por la gracia del Señor, no tienen muchas veces ningún cuidado con lo que dicen, no importa a quién ofendan o a quién hagan sentir mal, no hay problema. Yo puedo decir lo que quiera, en contra de quien quiera, nadie me restringe. Ese es el escenario de quien no ha sido alcanzado por la gracia del Señor. Ahora, nosotros, quienes nos confesamos y creemos en Jesucristo y somos hijos de Dios a través de Jesucristo, no debiésemos vivir de esa forma. Y es justo el tema que Santiago nos presenta esta mañana, cómo nosotros como hijos de Dios debemos vivir, cómo nosotros debemos hablar, porque una nueva naturaleza espiritual, por cierto, debe tener un nuevo lenguaje que sea coherente, que refleje esa nueva naturaleza. Así que ese es el tema que hoy día la palabra del Señor nos propone. Y el mismo Señor Jesucristo dijo en Marcos capítulo 7, permítame leérselo también, verso 20. Pero decía: lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. ¿Qué dijo el Señor? Lo que del hombre sale, eso es lo que contamina al hombre. Así que esta mañana estamos en una exposición de la palabra de la cual nadie va a poder decir: esto no es para mí. Esto es para mí, es para ti que me estás oyendo, amado hermano, me conozcas o no a la iglesia que nosotros somos, porque quien te habla es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es la que escudriña nuestros corazones y hace evidente nuestras desviaciones, nuestros pecados. Así que vamos a hacerlo por apartado, así como la semana pasada, con la idea de favorecer nuestro entendimiento y que quede un poco más esquematizado, ¿cierto?, en nuestra cabeza. El primer ítem, el primer apartado es la integridad en lo que hablamos, en el versículo 1 y 2. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Desde el versículo 1, ¿cierto? Santiago está haciendo una aclaración. No se hagan maestros. Aquí hay que decir que es Dios quien llama. No es cada ser humano, cada hombre que llega a la iglesia que dice: yo tengo cierta facilidad para enseñar. No, el don de enseñar la palabra es un don que Dios da soberanamente a los hombres y Él se lo da a quien quiera. Por lo tanto, no nos hacemos a nosotros mismos, sino que es Dios quien llama. Ahora, aquellos que Dios ha llamado para enseñar a otros, ya en cualquiera sea su contexto, Santiago está diciendo, tienen una gran responsabilidad. Dice, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Esa palabra también podría ser traducida como juicio. Aquellos que nos atrevemos a enseñar la palabra, estamos cargando sobre nuestras espaldas, ¿cierto?, la verdad de Dios. Y la verdad de Dios, esa misma verdad con la cual nosotros enseñamos, va a ser la misma verdad que en términos prácticos va a medirnos a nosotros mismos. Y mira lo que dice el verso 2, dice, porque
todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Nosotros estamos habituados a la NBI, perdón, a la Biblia Reina Valera, pero permítame usar otra traducción, que es la traducción Biblia de las Américas, y mira cómo traduce este verso 2, porque yo encuentro que en la Biblia de las Américas encontramos una mejor conexión con el versículo 1. Mira cómo lo traduce, dice, porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Así de importante es lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos. Y este versículo 2 describe dos escenarios. Describe un escenario en el que estamos todos, ¿cierto? Dice al comienzo, porque todos tropezamos de muchas maneras. ¿Quién puede decir yo no tropiezo? ¿Quién puede decir yo no me equivoco? ¿Quién puede decir entre nosotros yo jamás he dicho algo que ofenda a otros? Creo que nadie puede decir eso. Reconocemos, ¿cierto?, nuestra imperfección y es muy llamativo, ¿cierto?, que Santiago no habla en tercera persona, él se incluye, dice, porque todos tropezamos de muchas maneras. Amados hermanos, el primer paso para poder avanzar y madurar en esto de lo que hablamos, de lo que decimos, es reconocer que pecamos. Es reconocer, como traduce la Biblia de las Américas, que tropezamos en lo que decimos. Muchas veces podemos tener una profesión respecto de algo y después la negamos con lo que hablamos. Muchas veces hablamos del amor al prójimo, pero ofendemos. Somos rápidos para ofender, somos rápidos para sentirnos ofendidos y eso hace que nuestra reacción sea aún más rápida. Lo que la palabra del Señor nos está diciendo esta mañana es que estamos en un escenario que debemos necesariamente reconocer que tropezamos. Todos estamos allí al comienzo del versículo 2, porque todos tropezamos de muchas maneras. Y aquí hay un segundo escenario en este versículo 2, dice, si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Mira esa relación entre no tropezar en lo que decimos y refrenar todo el cuerpo. Hay una relación directamente proporcional. Cuanto más nosotros logramos refrenar nuestra boca, también vamos a vivir de una manera más santa, no solo en lo que decimos, sino en todo nuestro cuerpo, dice Santiago. Ahora, también llama la atención que en esta segunda parte del versículo 2, Santiago dice si alguno, ¿cierto? Dice si alguno, ni siquiera se pone él como ejemplo. Y tampoco cita a otros apóstoles como ejemplo. Dice si alguno. Y eso es llamativo. Lo que yo alcanzo a ver y a interpretar de este texto es que es una idea descriptiva. Porque sinceramente, ningún ser humano, de este lado de la gloria al menos, va a poder vivir de esta forma. Ningún ser humano va a poder ser que no ofende jamás en palabra y que es un varón perfecto. Bueno, cuando dice varón obviamente se extiende a las mujeres, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Por lo tanto, Santiago está haciendo una descripción, ¿cierto? Ahora esa descripción es para nosotros una verdad y debe ser, amados hermanos, una verdad aspiracional. Porque si yo voy por el mundo, si yo voy en mi vida cotidiana ofendiendo a diestra y a siniestra, y yo soy un hijo de Dios, yo tengo un serio problema. Porque yo estoy... y aunque yo reconozca el pecado, una cosa es reconocer el pecado y un paso más es reconocer el pecado y arrepentirnos. Por lo tanto, la idea, ¿cierto? Y la intención de este versículo 2 al final, en su parte B, es, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Eso debiese ser para ti y para mí una aspiración, una meta a la cual poder llegar. Un logro a alcanzar. ¿A cuántos les viven con metas? Pero muchas de esas metas tienen que ver en gran manera con cosas de este mundo, ¿cierto? Ahora, ¿por qué no comenzar a hacernos metas espirituales? Aquí usted tiene descrita una meta espiritual. Una meta espiritual en la cual
estemos aspirando, ¿cierto? Estemos direccionados hacia allá, a ser un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque no ofendo en lo que digo. Ese es el primer apartado, la integridad de lo que hablamos. Lo segundo, que el capítulo nos expone, conforme avanzamos en él, se encuentra entre el verso 3 al verso 6. Dice: he aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que quiere por donde el que las gobierna quiere. Aquí Santiago, ¿cierto?, saca de su abanico de ilustraciones dos ilustraciones muy gráficas para el tiempo en la cual fue escrita esta carta y que son tan gráficas que nosotros hoy día también logramos entender sin hacer un mayor énfasis, ¿cierto? Primero, en el verso 4, en el verso 3, ponemos frenos en las bocas de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Un caballo es un animal que seguro usted ha visto en alguna oportunidad, de una envergadura física notable, ¿cierto? De mucha musculatura, y ahora es guiado, dice, por un pequeño freno en su boca. Guarde ahí la idea del freno en su boca, ¿cierto? A este animal muy grande es guiado por un pequeño freno en su boca. Y el siguiente versículo dice que las grandes naves que surcan el mar en condiciones extremas, ¿cierto?, son también dirigidas, ¿por qué? Por un pequeño timón. ¿Ve las dos ilustraciones de Santiago? Está hablando del contraste de lo que dirige, ¿cierto? En el primer caso, un pequeño freno en la boca del caballo, y en el segundo caso, un pequeño timón en una gran embarcación. Y ahora el verso 5 lo aplica y dice: así también la lengua es un miembro pequeño. Así como el freno en el caballo es algo pequeño, así como el timón en la nave es algo pequeño, así también la lengua en nosotros es algo pequeño. Y ya empieza Santiago, ¿cierto?, a hablarnos, no sé si dije el título de este segundo apartado, pero es que la lengua es un miembro peligroso. Es un miembro peligroso, a pesar de ser pequeño, ¿cierto?, en envergadura, es un miembro peligroso, capaz de causar mucho daño. Verso 5, ¿cierto? Así también la lengua es un miembro pequeño, ¿sí?, pero se jacta de grandes cosas. Se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Santiago nos da a entender que aunque nuestra lengua es pequeña, tiene una gran capacidad. Y cuando tiene una gran capacidad, entendemos que no solo es una capacidad que se manifiesta en términos positivos, en términos de edificación. Si fuese ese el caso, ni siquiera sería necesario exponer lo que estamos diciendo. No, el problema es que nuestra lengua tiene una gran capacidad de daño. Y Santiago la compara, ¿cierto?, al final del verso 5, he aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Es decir, primero es un pequeño miembro, se jacta de grandes cosas y es un pequeño fuego. Ahora el fuego, ¿cierto?, nosotros conocemos la capacidad de destrucción que el fuego tiene. Y mira lo que dice, por ejemplo, el Salmo capítulo 12 respecto de esto. Salmo capítulo 12, verso 1 al 2. Dice: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doble corazón. Ahí está otra descripción, ¿cierto?, de cómo se manifiesta en el hombre, en el ser humano, el hablar o cómo hablamos. Mira lo que dice Proverbios 25, 22 al 21. Proverbios 25, 20, 21. Dice: el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita... No, este no es el versículo.
Lo anoté mal, parece, iglesia, me excuso. Bien, el fuego, ¿cierto?, tiene esta capacidad de destrucción que es inherente y es rápida. Lo hemos visto más de alguna oportunidad, ¿cierto?, en los noticieros. Estos últimos años acá en Chile han sido años donde ha habido mucha quema de bosques y vemos a diario que se pueden quemar cientos de hectáreas en un día. Y es un poco lo que está justamente reflejando Santiago. El fuego tiene una capacidad de destrucción enorme y la lengua, ¿cierto?, puesta en nuestros miembros también. Tiene una capacidad de destrucción enorme. Mira lo que sigue en el verso 6, complementando esto del fuego. Dice, y la lengua es un fuego. ¿Cuál es la calificación o cómo describe Santiago la lengua? Dice, es un fuego. Así como el fuego destruye, sin hacer ningún tipo de discriminación, destruye a diestra y a siniestra, la lengua también es un fuego. No solo eso, un mundo de maldad. Se da cuenta cómo Santiago va apilando calificativos para la lengua, de modo que los lectores originales entendieran la gravedad de este asunto de cómo nosotros hablamos. Recordemos también que la carta de Santiago es una carta eminentemente práctica. No hay tantas ideas teológicas profundas, pero sí hay ideas sumamente prácticas para nosotros, sumamente aterrizadas. ¿Cómo se manifiesta el Evangelio? ¿Cómo nosotros somos un mejor reflejo de Jesucristo y su obra? Bueno, aquí lo tiene, teniendo un mayor control de lo que hablamos, porque esta lengua que está puesta en nosotros es un fuego, un mundo de maldad, y empieza a apilar así calificativos, de modo que nosotros estemos lo suficientemente atentos para que la lengua en nosotros no sea justamente esto, porque se espera de alguien que no conoce a Dios, que no haga ningún filtro en lo que habla. Pero no es, amados hermanos, lo que se debiese esperar de nosotros. Nosotros debiésemos tener esta lengua más restringida, más controlada, no por un esfuerzo meramente humano, sino porque nosotros somos hoy habitación del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo mora de verdad en nosotros, esa lucha entre la carne y el Espíritu debe darse constantemente y no debemos dar rienda suelta a nuestra pecaminosidad, y en el sentido de esta mañana es una pecaminosidad que se refleja, que se manifiesta en nuestro lenguaje. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Me quedó mucho más claro al leerlo otra vez en la Biblia de las Américas. Se lo leo, se lo comparto. 3:6 de la Biblia de las Américas. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad, pecado. La lengua está puesta entre nuestros miembros. Y mira lo que sigue, la cual contamina todo el cuerpo. Ahí usted tiene un primer destino de destrucción, por así decirlo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. ¿Qué nos está queriendo decir el Espíritu Santo a través del escrito de Santiago? Que la lengua, ¿cierto?, tiene una capacidad de destrucción al cuerpo, a nosotros mismos, y también a todo lo que nos rodea. Eso es bastante claro, ¿cierto? Un potencial de daño que va en todas direcciones, hacia los demás, hacia nosotros. Y no solo eso, sino que al final del texto hay algo que debe llamar nuestra atención y dice que es encendida. ¿Que es encendida por qué? Por el infierno, inflama el curso de la vida. Ahí está, inflama todo, afecta todo. Cuando yo no estoy en control de las cosas que digo, hay un potencial de destrucción que se dirige en todas direcciones, hacia mí, hacia los demás, hacia quienes me rodean, a mis seres queridos, a las personas que conozco, a las que no, y eso va en perjuicio, ¿cierto?, de muchas cosas. Una es de la gloria de Cristo que debiese ser reflejada en mí, y otra, ¿cierto?, es el daño que yo causo a los demás. Pero como les decía antes, es encendida por el infierno e inflama el curso de la vida. ¿Qué le dice a usted esa parte del texto? Que cuando nosotros nos comportamos de esta manera, estamos siendo influenciados por el mismo infierno. ¿Sí? El mismo infierno está haciendo uso de nosotros. Así como recordé ahora, ¿cierto? Cuando Pedro se acerca al Señor y le dice, Señor, no te acontezca tal. ¿Qué le dice el Señor? Apártate de mí, Satanás. Entonces,
muchas veces cuando no tenemos conciencia, cuando no somos conscientes de esta realidad espiritual tan manifiesta en lo que hablamos, estamos siendo, ¿cierto?, un instrumento en manos del enemigo para daño. Y nosotros hemos sido llamados no para dañar, sino para edificar. Hemos sido llamados para traer la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio. Hay un gran problema cuando nosotros no tenemos un buen testimonio respecto de lo que hablamos, o cómo nos expresamos, o cómo calificamos a los demás. Y es que perdemos nuestra calidad de testigos. Después nadie nos cree si nosotros vamos por la vida ofendiendo a las personas. Debemos, por lo tanto, amados hermanos, hoy es un llamado al arrepentimiento, hoy es un llamado a la autoevaluación a la luz de la palabra que se está exponiendo. El tercer apartado de esta mañana es el dominio sobre la lengua, y Santiago otra vez hace uso de sus espectaculares ilustraciones que nos dejan mucho más claro, ¿cierto? Dice el 7, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Yo vi estos dos pasajes en términos naturales. Ilustra un hecho: el hombre domina todo, ¿cierto? Todo tipo de animales ha sido domado por el hombre, por la naturaleza humana, o por el género humano, como traduce la Biblia de las Américas. Y el verso 8 añade otro calificativo más para la lengua, ¿cierto? Hemos estado viendo esos calificativos y Santiago, ¿cierto?, en su expresión muy hebrea, también va acumulando calificativos de modo que nosotros entendamos la gravedad del asunto. Añade, es un veneno mortal. Y mira cómo lo dice, pero ningún hombre puede domar la lengua. Así, hay un hecho en el verso 7, el hombre doma toda especie de animales, reptiles, mamíferos, todos. Pero el verso 8 hay un contraste, ¿cierto? Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Es como que Santiago está advirtiendo de la naturaleza de este enemigo puertas adentro, para que sus lectores originales tomen conciencia de que esto no es un tema superfluo, no es un tema superficial, no es un tema que no debemos escatimar. Amados hermanos, como una y otra vez Santiago les dice a estos lectores, es un tema que nos va a acompañar siempre y que nosotros debemos tener conciencia de ello. Ahora, eso versos 7 y 8 en términos naturales. Ahora, versos 9 y 10, Santiago hace una aplicación ahora en términos espirituales. Eso en términos naturales es de cualquier tipo de hombre, cualquier tipo de mujer, naturalmente va a expresarse y va a vivir así, por decirlo de algún modo, versos 7 y 8. Y ahora él aplica esta verdad a la verdad de la iglesia. Dice, verso 9, con ella bendecimos, con ella se refiere a la lengua, al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Aquí hay una contradicción. ¿Recuerda usted cuál es el primer gran mandamiento? Amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, etc. Y a tu prójimo como a ti mismo. Esto era muy sabido por los judíos cristianos del primer siglo. Y también por nosotros. Ahora hay un gran problema cuando nosotros con nuestra boca, ¿cierto?, está diciendo Santiago, bendecimos al Dios y Padre, pero a la vez también maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Si usted preguntara, pero ¿por qué yo tengo que respetar? ¿Por qué yo tengo que tratar bien a los demás? ¿Por qué nosotros los cristianos velamos por la vida, ¿cierto? Y no creemos en el aborto, por ejemplo. La primera razón de eso es porque el hombre tiene un valor en sí mismo. Y ese valor habla de la imagen de Dios. Aún los incrédulos tienen la imagen de Dios. Por lo tanto, nosotros los creyentes no solo vamos a respetarnos entre nosotros, en el contexto de nuestra familia, de nuestros seres queridos, nosotros debemos respetar a todo ser humano, porque todo ser humano, aún en su pecaminosidad, conserva algo de la imagen de Dios. Y es el argumento de Santiago. ¿Cómo es posible que el día domingo nos juntemos a alabar al nombre del Señor, a bendecir al Dios y Padre, pero a la vez al día siguiente, en la cotidianidad, ofendamos
al que está hecho a la imagen de ese Dios que estábamos alabando el día anterior. Verso 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Ve que ahora Santiago lo está aplicando en términos espirituales. Verso 9, con ella bendecimos a Dios y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Ya explicamos eso. Verso 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Si el texto quedase hasta allí, y si ahora terminásemos el sermón, nosotros no tendríamos mucho que cambiar respecto de nuestra forma de expresarnos, de hablar con los demás, de calificar a los demás. Pero al final del verso 10, Santiago pone las cosas en orden. Toda esta realidad que hemos dicho, ¿cierto?, de lo nocivo que es la lengua, de lo peligrosa que es, ha sido una mala noticia tras otra. ¿Se da cuenta? Ahora, cuando lo aplica al contexto de la iglesia, al contexto de los convertidos, de los que hemos abrazado la fe, llega a este punto, donde hace una especie de paréntesis. Mira, al final del verso 10, de una misma boca proceden bendición y maldición, y aquí hace uso de este hermanos míos, tan propio de Santiago. Hermanos míos, esto no debe ser así. Si bien tenemos un enemigo puertas adentro, con el cual estamos combatiendo entre la carne y el espíritu, y es la expresión de nuestra lengua, ¿cierto? Santiago dice en este punto, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. Nosotros no debemos vivir y expresarnos como vive el mundo. Ahora, en términos espirituales, ¿cierto? Nosotros tenemos que reconocer que nosotros ofendemos, ¿sí o no? Muchas veces. En ciertos contextos, nuestras palabras son santas y elevadas, y en otros contextos nos gustaría que nadie las escuchara porque nos avergüenzan. En ciertos contextos las palabras solo falta que le pongan alas, ¿cierto? De tan santas que son. Pero en otros contextos nuestras palabras tienen tridentes, ¿cierto? Ejemplificando un poco a Satanás, haciendo una caricatura, perdón. Hasta este punto, dije yo recién, todo es una noticia en términos negativos, pero Santiago ahora se está acercando a cerrar el tema y nos dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Aunque nosotros normalicemos y toleramos ciertas actitudes en nosotros mismos y en los demás, eso no es sinónimo que esa deba ser la manera correcta de comportarnos. A los ojos de Dios, este comportamiento no es aceptable y nosotros debemos despertar a esa realidad espiritual. No importa que el mundo viva hablando groserías, garabatos, epítetos calificativos, doble sentido. Eso no es nuestro estándar, amados hermanos. El estándar es lo que Dios nos ha dicho. Lo que nosotros tenemos que perseguir, como yo decía al comienzo de la predicación, es el estándar que Dios nos ha propuesto, no el que el mundo nos propone a diario. No porque el mundo lo haga, nosotros los cristianos lo vamos a normalizar. No, amados hermanos. Y la conclusión final de Santiago, en los siguientes versículos, en el 11 y en el 12, dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, de nuevo, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Estas preguntas retóricas de Santiago están exponiendo una realidad a modo de conclusión, ¿cierto? Y la realidad espiritual es que, si bien no vamos a tener un control absoluto de todo lo que hablamos, producto del pecado remanente en nosotros, que nos hace pecar, nos hace tropezar en lo que hablamos muchas veces. No podemos vivir licenciosamente en lo que hablamos y darnos permiso para tener un lenguaje corrompido, para ofender sin limitación. Debemos pedirle a Dios, amados hermanos, que esta nueva naturaleza espiritual que Dios nos ha dado tenga una expresión también en lo que nosotros hablamos.
no es tanto un esfuerzo, sino es más bien la conciencia y la responsabilidad de una nueva naturaleza. Santiago está aquí suponiendo algo más profundo que un esfuerzo, algo más allá que el simple domar. Él está hablando de la naturaleza, ¿cierto? Habla de la naturaleza de la abertura del agua, habla en este caso también de la higuera. Entonces hay una nueva naturaleza que se debe expresar en nosotros. Una naturaleza divina que se somete a la voluntad de Dios. Y aunque sea un camino a veces difícil de andar, nosotros debemos hacerlo. Y cuando nos equivocamos, porque de aquí en más, después de escuchar esta predicación, tú y yo, en más de alguna oportunidad vamos a volver a ofender. Será entonces el camino a arrepentirnos. Pero no puede ser una constante en nuestras vidas, hermanos. Y creo que ese es el tema. Tal como dije al comienzo, debe ser aspiracional para nosotros tener una manifestación coherente con nuestra fe, coherente con la naturaleza espiritual, coherente con que hemos sido habitados con el Espíritu Santo. Mira lo que dice Colosenses, y ya estoy terminando con esto, capítulo 3, versos 5 al 10. Colosenses capítulo 3, versos 5 al 10. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. ¿Lo escuchó? No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Y aquí está en términos positivos, ¿cierto? Santiago fue muy expresivo en términos negativos y al final hace una expresión en términos positivos, podríamos decirlo. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo aquí: y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Versos 9 y 10, palabras deshonestas al final del 8 de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre. Esa expresión era propia y característica del viejo hombre. Quienes hemos sido redimidos por el Señor, tenemos ahora una nueva naturaleza, de la cual dice el verso 10, tenemos que revestirnos conforme a la imagen del que la creó, es decir, del Señor, y se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tenemos esta lucha, amados hermanos, en diferentes grados. Algunos han avanzado más en la madurez en este sentido, otros menos. Pero todos tenemos esta lucha. Todos la tenemos y es necesario hoy que todos seamos conscientes de ella y que procuremos someternos a Dios. No en un esfuerzo personal, humano, carnal, sino en un esfuerzo espiritual. Y hay algo que el Señor ha hablado de distintas formas a mi vida en estas últimas semanas. Y es que cada vez que nosotros pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Dios nos va a oír. Y si tú le pides al Señor, si tú tienes esta lucha de no refrenar tu lengua, ¿cierto? De ser como ese pistolero que saca su pistola muy rápido, y tú quieres someterte a la voluntad de Dios, Dios va a oír esa oración. Pero tiene que ser una oración constante. Tenemos que venir a la presencia del Señor y decirle: Señor, tengo esta lucha, tengo este tropiezo, ayúdame. Cambia mi carácter, cambia todo eso que yo carnalmente, en mi fuerza no puedo hacer, pero en tu espíritu que vive en mí yo sé que es posible. Ayúdame a conformarme, Dios, a tu imagen. Pidámosle entonces al Señor incesantemente que nos transforme y que nos lleve día tras día a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, te damos infinitas gracias esta mañana. Santiago es un texto muy práctico que expone también parte de lo que nosotros somos y nos muestra la verdad
hoy hablando este conocido texto respecto de la lengua, Señor. Ayúdanos. Reconocemos nuestra flaqueza, nuestro error, nuestro tropiezo. Te pedimos perdón porque ofendemos muchas veces, Señor, más de las que debiésemos. Pero hoy, Señor, queremos pedirte tu ayuda. Queremos pedirte que tú nos renueves, Señor, que sigas trabajando en nosotros, que sigas llevándonos a la imagen de tu Hijo Jesucristo y podamos, Señor, ir madurando y que el Eduardo que hoy es no sea el mismo Eduardo de 10 años más, que si el Eduardo de hoy se permite ciertos calificativos, ciertas palabras, el Eduardo de 10 años más, de 5 años más, muestre ser un Eduardo más maduro, un Eduardo que se somete a tu voluntad, que se somete, Señor, con gusto por la nueva naturaleza que mora en él. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.